que es los túbulos seminíferos, ¿sí? Que están formados por las células de Sertoli y las células germinales, los cuales descansan sobre una membrana basal y que son los que van a intervenir en la espermatogénesis. Y las células de Leydig, o las células intersticiales, que son las encargadas de qué? Producir la testosterona. La síntesis que se va a encargar de la síntesis de los esteroides sexuales masculinos. Entonces, el testículo, digamos, es un esteroide que se encuentra dentro de una estructura que es el escroto. ¿Y para qué sirve el escroto? Regular la temperatura. A ver, ¿para qué sirve? Para regular la temperatura. Claro, para mantener la temperatura 2 grados por debajo de la temperatura corporal, porque, o sea, generalmente tiene una temperatura de 35 grados, porque una temperatura superior afectaría ¿qué? La espermatogénesis. Bien. Entonces, en el testículo tenemos el epitelio germinativo, está rodeado o protegido por la túnica albuginea. Tenemos la capa visceral de la túnica vaginal y la capa parietal. La túnica albuginienta emite septos hacia el interior que lo divide en lobulillos, ¿sí? Un testículo de un adulto normal puede tener hasta 200-250 lobulillos, y dentro de estos lobulillos se encuentran los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos pueden tener una longitud de alrededor de 400 metros. A su vez, el testículo, aparte del testículo, existe una serie de órganos accesorios que son los que van a permitir el transporte de los espermatozoides hacia el exterior. Entonces, estos lobulillos desembocan en unos tubos rectos que a su vez van a formar una red testicular, ¿sí? A partir de la cual se producen conductos eferentes que ingresan al epididimo. El epididimo, ¿qué función cumple el epididimo? Es un tubo condoneado de gran longitud donde los espermatozoides adquieren la capacitación para fecundar el óvulo. Luego el epididimo va a desembocar en el conducto deferente, ¿sí? El cual desemboca en el conducto eyaculador, y en ese conducto eyaculador van a verter en su contenido las vesículas seminales, o sea, son glándulas que van a aportar ¿qué? Fructosa, una de las... Una de los componentes principales es la fructosa, ¿sí? Para proveer de energía a los espermatozoides, y estos atraviesan la uretra prostática, que es la que va a aportar Espermina, el antígeno prostático. El antígeno prostático, Espermina. la fosfatasa ácida. Y luego también tenemos las glándulas uretrales o el púcar, que también van a contribuir con su secreción. Bueno, acá lo que vemos es el tubo seminífero, hemos dicho que descansa sobre la membrana basal y está formada por las células de Sertoli, que son estas que ven acá. Sí, porque te tira. ¿Ah, sí? Sí.
testicular. Presentan, las células de Sertoli presentan uniones muy fuertes entre ellas que evitan que proteínas pasen a la luz tubular y se genera una reacción inmunológica. Bueno, acá creo que era para mostrar las estructuras accesorias que ya se les he mostrado en la diapositiva anterior. Y dentro de los esteroides gonadales, o sea, la síntesis es siempre la misma, lo que difiere es la concentración enzimática, ¿sí? Y el esteroide predominante que produce la glándula. Entonces, en el hombre, el principal esteroide es la testosterona. El 95% de la testosterona en el hombre se produce en el testículo y solo un 5% se produce por transformación de precursores a nivel periférico. También la dihidrotestosterona, ¿qué les parece? ¿Qué potencia tendrá la dihidrotestosterona con respecto a la testosterona? Es mayor la testosterona. Claro, es un andrógeno muy potente que se transforma a partir de la testosterona por acción de la 5-alfa reductasa. Esto ocurre principalmente a dónde. Es muy poca la dihidrotestosterona que produce el testículo. Generalmente la mayor parte se produce a nivel periférico, a nivel del folículo piloso, ¿sí? A nivel de la piel. Y también produce pequeñas cantidades de estradiol. Bueno, en este cuadro se ven las contribuciones relativas de los esteroides con respecto a los testículos, las suprarrenales y los tejidos periféricos, ¿sí? Fíjense, en la testosterona un 95% es de origen testicular y solo un 5% a nivel periférico. La dihidrotestosterona es un andrógeno marcador de género. O sea, el andrógeno predominante de qué glándula? De la suprarrenal. ¿Sí? Fíjense, tanto la he leído mal, pero quería decir dihidrotestosterona, ¿eso he dicho o he hecho reposo? Sí, dihidrotestosterona, bueno, lo que quiero decir es la dihidrotestosterona, que es el andrógeno, digamos, sintetizado principalmente ¿dónde? En la suprarrenal. Y fíjense, en la secreción testicular es menos de un 10% y un 90% en la suprarrenal. La dihidrotestosterona se produce pequeña cantidad en el testículo, menos del 20%, y como les había dicho, la mayor cantidad se produce a nivel periférico, un 80%. Lo mismo el estradiol, pequeñas cantidades a nivel testicular, la mayor parte se produce a nivel periférico, sobre todo en ¿dónde? En el tejido adiposo, que posee altas concentraciones de aromatasa, y la estrona, bueno, se produce en muy pequeña cantidad en el testículo y el 98% a nivel periférico. ¿Cómo circula, digamos, la testosterona en el hombre? Un 50% de la testosterona circula unida a la albúmina y un 2 a un 3% circula libre. Un 44% circula unida a la SHBG. Fíjense, es importante la cantidad, casi el 50% circula unida a la albúmina. Entonces habíamos dicho que el esteroide que está unido a la albúmina y el libre constituye ¿qué esteroide? El biodisponible que está fácilmente disponible en los tejidos. Como hay la testosterona y la hormona masculina, digamos, tiene que estar fácilmente disponible. La testosterona va a atravesar, la testosterona libre va a atravesar fácilmente la membrana celular y dentro de la célula se transforma por la 5-alfa reductasa en dihidrotestosterona, que habíamos dicho que es más potente que la testosterona. Tanto la dihidrotestosterona como la testosterona se unen a un receptor citosólico que es traslocado al núcleo y allí se va a unir en los elementos de respuesta del ADN, se va a producir la transcripción y la síntesis de proteínas que son las que van a llevar a cabo la actividad androgénica. Bueno, ¿cómo se regula el eje hipotálamo hipófiso testicular? Al igual que la mujer, la GnRH es secretada en forma pulsátil y va a estimular a nivel de la hipófisis la secreción
La LH va a estimular ¿a quién? A las células de Leydig a producir testosterona, y la FSH va a estimular las células de Sertoli, y en las células de Sertoli va a estimular una proteína que se llama proteína fijadora de andrógenos. Esta proteína permite mantener a nivel de la luz tubular altas concentraciones de testosterona que son necesarios para que se realice una espermatogénesis normal. También a nivel de la célula de Sertoli se va a secretar inhibina B. En este caso, en el hombre, se secreta un solo tipo de inhibina, que es la inhibina B, y que va a inhibir la secreción de FSH a nivel de la hipófisis. Bueno, también se sintetiza IGF-1, transferrina y hormona antimuleriana. Los estrógenos producidos a nivel los esteroides producidos a nivel del testículo, de las células de Leydig, principalmente la testosterona y el estradiol, van a ejercer un efecto de retroalimentación negativo tanto a nivel de hipófisis como en hipotálamo. Se piensa que la testosterona es transformada en estradiol y sería el estradiol el que ejerce principalmente el efecto de retroalimentación negativo, o sea, es transformada, digamos, en el hipotálamo y a nivel de la hipófisis. La testosterona también ejerce un efecto de retroalimentación negativo, pero sería principalmente la transformación en estrógeno. Bueno, la inhibina B, al igual que en la mujer, va a inhibir la secreción de FSH, y a su vez la FSH va a estimular su síntesis. Bueno, en el varón es importante la testosterona para el desarrollo sexual durante la etapa embrionaria, cosa que no ocurre en la mujer. O sea, para el desarrollo hacia el sexo masculino, ¿qué necesitamos? ¿Un qué? ¿Cómo se llama? SRI, que está ubicado en el cromosoma Y, o sea, en el ¿Y qué más necesitamos? La hormona. La hormona, ¿qué hormona? Antimuleriana. Bueno, se sintetiza antimuleriana, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir. Se secreta la hormona antimuleriana en las células de Sertoli, ¿qué función cumple? Van a inhibir los conductos de Müller, ¿sí? Los conductos de Müller, ¿a quién dan origen? Al órgano accesorio en la mujer, que serían las trompas de Fallot, el útero, el cuello del útero, la vagina. Entonces, en el varón se secreta esa hormona antimuleriana que va a inhibir esos conductos de Müller, y los que van a dar origen a las glándulas accesorias en el varón son los conductos de Wolff, que por acción de la testosterona y la FSH van a favorecer la diferenciación de los conductos de Wolff. Fíjense que el desarrollo de los órganos masculinos y de los genitales sexuales masculinos se produce mucho antes en el varón que en la mujer. O sea, si no hay presencia de testosterona y no hay presencia de cromosoma Y, la diferenciación sexual va hacia el sexo femenino. Y fíjense que esta diferenciación ya se produce, fíjense acá, las células de los testículos están presentes ya a los 40 días de la etapa del desarrollo, y ya tenemos células de Leydig que son las que producen testosterona. Entonces, la testosterona ya se produce en el primer trimestre de gestación, y entre el primero o sea, en la primera mitad del embarazo se desarrollan los órganos sexuales externos, los genitales externos. Si falla la producción de testosterona en esta etapa, el niño va a nacer con genitales ambiguos, ¿sí? Es decir, no hay un buen cierre del seno urogenital, o sea, no hay un buen desarrollo de los testículos, ¿sí?
el desarrollo aparece entre una vagina y un órgano sexual masculino, ¿sí? En la producción de testosterona, digamos, en la segunda mitad del desarrollo fetal, tiene más que ver con el descenso de los testículos. O sea que si el déficit de testosterona se produce en la segunda mitad del embarazo, ese niño va a tener una criptorquidia. Y fíjense que la hormona desciende al momento del nacimiento y luego se produce, esta disminución se produce por el hecho de los esteroides placentarios, y desde el mes hasta el sexto mes de vida se produce un aumento en la secreción de testosterona. Y esta secreción de testosterona es lo que se conoce como mini pubertad en el niño, y que va a permitir el desarrollo del pene, o sea, que pueda crecer, ¿sí? Si hay una falla en este periodo de testosterona, el niño va a tener un micropene. Después, fíjense, después de los 6 meses, cae la producción de testosterona, y durante la niñez no hay producción, no hay actividad del eje, y va a comenzar a aumentar nuevamente en el momento de la pubertad. Bueno, en la edad adulta se va a mantener alta, y bueno, en el hombre mayor, si bien hay una caída en la producción de andrógeno, de testosterona, pero no es lo mismo que ocurre en la mujer, ¿sí? Esa caída es mucho más suave, y no como en el caso de la mujer, que directamente se termina el capital folicular y lamentablemente disminuye en forma abrupta la producción de estrógeno. No ocurre lo mismo en el hombre, a pesar que también se habla de una andropausia. Bueno, esto es más o menos lo que les dije, o sea, la producción de testosterona neonatal. Y fíjense que durante la niñez vamos a tener una disminución de la inhibina B. Habíamos dicho que la inhibina B era producida en las células del Sertoli y que estimulaba el FSH. Entonces, como todavía las gónadas entran en inactividad en este periodo, tenemos una disminución de la inhibina B. Las gonadotrofinas también están disminuidas, ¿sí? La FSH disminuye, entonces no me estimula la secreción de inhibina B. La hormona antimülleriana está elevada, y esto me indica, digamos, que hay una inmadurez de las gónadas. Y fíjense, cuando llega el momento de la pubertad, bueno, se activa el gonadostato y comienza a aumentar la LH, la FSH. Bueno, también la testosterona por la estimulación de las células de Levy. Y acá lo que vemos es que, fíjense, el volumen testicular, fíjense que durante la niñez, antes de la pubertad, el volumen testicular, principalmente el mayor porcentaje del volumen testicular, se debe a las células del Sertoli. Pero cuando empieza la pubertad, fíjense cómo se desarrollan los tubos seminíferos y las células terminales, que son las que van a representar la mayor parte del testículo. Bueno, en la secreción de gonadotrofina, semejante a la mujer, habíamos dicho que durante la niñez la secreción de gonadotrofina es baja y no hay prácticamente pulsatividad. Y esta pulsatividad, la amplitud de pulsos y la frecuencia comienza durante el sueño, ¿sí? En el periodo nocturno, y cuando ya está establecida la madurez del eje hipotálamo y hipófiso testicular, esta pulsatividad se lleva a cabo durante todo el día. Bueno, y esto es lo que yo les decía anteriormente. Cuando hay un defecto de la producción de andrógenos en la primera mitad del embarazo, el niño puede nacer con genitales ambiguos, ¿sí? Cuando esta deficiencia se produce en la segunda mitad, vamos a tener una disminución, vamos a tener un defecto en el descenso del testículo, o sea, va a haber criptorquidia. Cuando el déficit de testosterona se produce entre, digamos, el primer mes y el sexto mes, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había un aumento
pubertad, vamos a tener un micropene. Bueno, durante la niñez no hay actividad del eje. En el momento de la pubertad, si hay un déficit de andrógeno, bueno, vamos a tener ausencia de pubertad, ¿sí?, de desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Y si el déficit de testosterona ocurre en el hombre adulto, donde ya ha habido un desarrollo sexual, pero no se ha producido ya la pubertad, ¿qué les parece? El déficit de andrógeno, ¿cuáles serán las consecuencias? Infertilidad, disminución de la libido, del deseo sexual, impotencia. Bueno, entonces, cuando hay un déficit en la producción de testosterona, esto creo que es un síndrome de Klinefelter. Esto creo que es un síndrome de Klinefelter, ¿sí? Síndrome de Klinefelter no siempre es, digamos, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué es el síndrome de Klinefelter? A ver si me ayudan. ¿Qué defecto hay? Bien, XX y pero también puede haber mosaicismo, o sea, pueden tener más de un X. Bueno, en este caso, fíjense, se caracterizan porque hay una alteración en la proporción de las extremidades superiores e inferiores respecto al tronco. Hay disminución en la producción de testosterona. ¿Qué tipo de hipogonadismo es este? Los testículos son no funcionantes, ¿sí? Entonces no hay producción de testosterona. ¿Y de qué tipo será el hipogonadismo? Hipergonadotrófico, bien. Fíjense en la falta de vello sexual, o sea, en el tórax, generalmente en la parte superior del abdomen, en la disminución de la barba, ¿sí? A ver, ¿qué más? Hay facies hipogonadales que generalmente aparecen en las fugas, en las comisuras de los labios. Y también hay una pérdida de la fuerza muscular, ¿sí? Porque la testosterona es importante para el desarrollo de la musculatura. Y también otra cosa que ocurre en el hombre, digamos, con disminución de testosterona, ¿qué otra cosa ocurre que caracteriza? La voz. Mantienen el timbre alto de la voz. No tienen la altura, pero no. Bueno, entonces, ¿cuáles son las pruebas de laboratorio que nos van a evaluar la función vesicular? Entonces, por un lado tenemos el análisis del semen, ¿sí? Un análisis del semen normal, ¿qué nos está indicando? ¿Qué nos indicaría un análisis del semen normal? Que el eje hipotálamo hipófiso testicular está funcionando correctamente, ¿sí? En el caso de que realicemos un análisis del semen con una sola muestra no es suficiente, ya que la espermatogénesis lleva aproximadamente 67 días. Entonces, lo que deberíamos hacer, por lo menos, un análisis en 3 muestras de semen espaciadas con un intervalo de 2 o 3 meses. Después, la medición de los esteroides, ¿sí? Cómo está la testosterona, podemos medir la testosterona total, testosterona libre y la biodisponible, ¿sí? Medición de las gonadotrofinas, ¿sí? Para ver si están aumentadas o disminuidas, nos permitiría determinar a qué nivel está la falla. Y también de la prolactina. También tenemos las pruebas de estimulación con gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana es una hormona similar a la LH. Habíamos dicho que las células de Leydig eran estimuladas por la LH. Entonces, si nosotros queremos evaluar la funcionalidad de las células de Leydig, podemos hacer un estímulo con gonadotrofina coriónica humana. Entonces, ¿en qué consiste en hacer esta prueba? Consiste en hacer el dosaje de testosterona al paciente y luego lo que se hace es se toma sangre a la mañana,
donde vamos a dosar la testosterona basal, y luego se inyecta la gonadotrofina coriónica humana por vía intramuscular. Generalmente en el adulto se inyectan 5.000 unidades, 5.000 unidades internacionales, y en el caso que sea un niño se inyectan 100 unidades internacionales por kilo de peso. Y luego se va a dosar nuevamente la testosterona, la vamos a dosar entre el tercero y el cuarto día. Y una respuesta normal nos tiene que duplicar la testosterona que hemos dosado previamente. De esta manera estamos evaluando la funcionalidad de las células de Leydig. Y también otra cosa que se hace es la biopsia testicular. Generalmente la biopsia testicular se hace a veces cuando las hormonas están normales, para ver si no hay alteración en los túbulos seminíferos, ¿sí? Una alteración que provoca una disminución de los espermatozoides, ¿sí? Que me produce. A veces hay alteraciones en el tubo seminífero que no tienen nada que ver con la parte hormonal, ¿sí? Y por otro lado, también cuando se quiere hacer, por ejemplo, a veces los síndromes de Klinefelter, como hemosarcismo, pueden llegar a producir algo de espermatozoides, capaz que tienen 1 o 2 espermatozoides. Entonces en esos casos se hace esa biopsia para extraer el espermatozoide y hacer una fecundación in vitro como es el ICSI, que sería la inyección de espermatozoides dentro del óvulo. Bueno, estos son la concentración de esteroides en el hombre, como para que la tengan. La más frecuente que deberíamos recordar es la testosterona total, que tiene un valor de 2,6 a 10 nanogramos por mililitro. La testosterona libre oscila entre 50 y 210 picogramos por mililitro. El estradiol tiene una concentración de 10 a 50 picogramos mililitro. Los valores de LH y FSH, 1,6 a 8 miliunidades internacionales por mililitro, y la LH 1,5 a 9 miliunidades internacionales por mililitro, y la prolactina, que habíamos dicho que era importante, ¿sí? Siempre la prolactina está un poco más baja en el hombre que en la mujer, porque, digamos, ¿qué hacía que la mujer tenga niveles más elevados de prolactina? La presencia de los estrógenos, que estimulaban la síntesis, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos clasificar el hipogonadismo masculino? Podemos tener trastornos hipotálamos hipofisarios, anormalidades gonadales, y también podemos tener defectos en la acción androgénica, y es lo que se llama insensibilidad androgénica, es decir, hay un defecto a nivel de los receptores. Esta insensibilidad androgénica puede ser total y da el síndrome que se conoce como feminización testicular. ¿Qué ocurre ahí? O sea, es un hombre, digamos, que produce testosterona, pero hay una alteración a nivel de los receptores. Entonces la testosterona no ejerce su efecto. Y se desarrolla como mujer. Se desarrolla como mujer. Pero, o sea, para nada, o sea, uno se da cuenta que es un hombre porque tiene todas las características de mujer porque no sufre la acción androgénica. Pero cuando se pone de manifiesto, cuando llega la pubertad. Cuando llega la pubertad, esa mujer no se desarrolla, entonces acude al médico y ahí se le piden los dosajes hormonales y sale la testosterona alta, y cuando le hacen los estudios de imagen aparecen los testículos en el abdomen. Pero en ese caso, bueno, esa mujer ya ha sido criada como mujer, entonces hay que orientar, digamos, se hace la cirugía para que, o sea, ahí ya prácticamente es una mujer, no ha sufrido la acción androgénica. Y también puede haber una insensibilidad androgénica parcial. Bueno, ¿cuáles son las causas, digamos, dentro de las causas de los trastornos hipotalámicos? Bueno, tenemos el pánico pituitarismo, ustedes ya sabían que era el pánico pituitarismo, que era Un tumor. Un aumento de secreción. Disminución, perdón. Disminución de secreción. una disminución, porque digamos puede haber un traumatismo a nivel de la hipófisis o del hipotálamo, ¿sí? O un tumor, digamos un tumor no funcionante que afecte las otras células.
También habíamos hablado, ¿se acuerdan? Bueno, pero eso en la mujer, así que mejor no digo. Bueno, podemos tener una deficiencia aislada de LH, puede haber una deficiencia aislada de FSH, estas son causas genéticas. Podemos tener deficiencia aislada de ambas gonadotrofinas. Podemos tener una LH que sea biológicamente inactiva. Y bueno, también podemos tener una hiperprolactinemia. Y dentro de las anormalidades gonadales, generalmente son genéticas, tenemos el síndrome de Klinefelter, podemos tener mosaicismo, o sea, con más de un X. Puede haber anorquia bilateral, ya vamos a ver qué es, que se llama síndrome de los testículos desaparecidos. Podemos tener una aplasia de las células de Leydig, criptorquidia, que es la falta de descenso del testículo al escroto. El síndrome de Nonan también vamos a ver qué es. Puede haber una insuficiencia de los tubos seminíferos, generalmente se da en el adulto, insuficiencia de las células de Leydig o un defecto en la biosíntesis de andrógenos. Y bueno, y la deficiencia, digamos, en la acción androgénica era lo que hemos dicho, en la insensibilidad androgénica a los problemas de receptor. Bueno, este es el síndrome de Klinefelter, que es de causa genética. Bueno, algo ya les he dicho, hay o sea, la proporción de las extremidades superiores e inferiores, digamos, son mayores, o sea, hay una desproporción con respecto al tronco. ¿Qué otra cosa ven acá? Ginecomastia puede ser. Ginecomastia. ¿Por qué se produce la ginecomastia? Porque en estos casos hay baja producción de testosterona, ¿sí? Y los andrógenos producidos, bueno, se transforman también en estrógenos a nivel periférico y, digamos, la relación estrógeno-testosterona es elevada. Y eso hace que se desarrolle el ginecomastia, o sea, que el desarrollo del agrandamiento de las mamas en el varón. También fíjense en el vello pubiano, tiene el vértice invertido, ¿sí? Semejante al de la mujer. Bueno, y estos varones, bueno, ya hemos dicho el defecto cromosómico, los tubos seminíferos no se desarrollan, o sea, hay un aumento de las gonadotrofinas, pero esto no desarrolla los tubos seminíferos, los cuales van a una fibrosis y hialinización, son testículos pequeños, y es importante, digamos, operarlos porque generalmente tienden a la malignidad. Y la producción de testosterona está reducida y por lo tanto vamos a tener una elevación de las gonadotrofinas, LH, FSH. Y bueno, si hacemos el estudio del semen, va a haber azospermia o oligospermia. Depende de la penetrancia del síndrome. Bueno, el síndrome del testículo desaparecido es lo que se llama anorquia bilateral. Este es un niño que es fenotípicamente normal, pero fíjense, no tiene testículos. En este caso, bueno, vamos a tener la testosterona baja, la LH y FSH van a estar aumentadas, es decir, un hipogonadismo hipergonadotrópico, y en este caso puede ser que haya un daño, digamos que se haya producido un daño durante el desarrollo que impide el desarrollo de los testículos, o sea, durante el desarrollo, durante el embarazo, ¿sí? Y que haya, digamos, haya un daño, digamos, se haya producido un daño por algún fármaco o alguna otra agente y no se desarrollan los testículos. Pero por lo demás, el niño es normal. Esto diferencia la criptorquidia, que habíamos dicho que era la falta de descenso del testículo al escroto. También puede ser confundido con una criptorquidia, pero la diferencia de la criptorquidia, que la testosterona es normal y la LH y la FSH son normales. Cuando, digamos, se puede alterar, digamos, la secreción de testosterona en la criptorquidia, cuando en una edad prudente, generalmente se espera un año a ver si los testículos descienden. Si no descienden el año, bueno, se hace la cirugía
qué? Porque después ya va a afectar la secreción de testosterona. Bueno, también podemos tener la aplasia de células de Leydig. Cuando se produce la aplasia de células de Leydig puede producirse un pseudohermafroditismo masculino con genitales ambiguos, porque acá hemos tenido un déficit de testosterona en la primera en la primera etapa del embarazo, y esa falta de producción de testosterona me lleva a producir genitales ambiguos. Fíjense, acá es como que no se cierra el seno urogenital, o sea, como si fuera una vagina, los testículos no se desarrollan normalmente. Fíjense, el pene es como un clítoris agrandado. Esto generalmente, bueno, ¿quién lo diagnostica? El neonatólogo o el pediatra. Y en estos casos siempre hay que hacer, digamos, los estudios de calotipo, del cariotipo aparte de los estudios hormonales. En este caso hay una mutación que inactiva el receptor de LH, por lo tanto, la LH al no ejercer su acción, no se genera la testosterona. Bueno, ya hemos dicho la ambigüedad genital, hay una elevación de la gonadotrofina sérica por los niveles descendidos de testosterona. Bueno, esta es la criptorquilia cuando hay una falta de descenso del testículo a su lugar normal, que sería el escroto. Generalmente, digamos, frecuentemente el testículo se ubica en la parte superior del escroto o en el canal inguinal externo cercano al escroto. En la mayoría de los casos, ¿sí? En un 60%. Menos frecuentemente es intraabdominal y un 23% puede tener una ubicación ectópica, es decir, fuera del conducto inguinal. ¿Esto qué va a producir si no hay un descenso? ¿Por qué se puede producir esta patología? Porque hay un defecto congénito en la síntesis o acción de los andrógenos. Pero ¿en qué momento se va a producir? Ya habíamos visto. No escuché nada. A ver, ¿cuál? Era después del segundo trimestre. Claro, en la segunda etapa del embarazo, o sea, en la mitad del segundo trimestre y el tercer trimestre, se puede producir cuando hay un déficit de testosterona, vamos a tener la criptorquilia. También puede haber un defecto congénito de gonadotrofinas y se requiere la producción de dihidrotestosterona para un descenso testicular normal. Se ha visto que hay disruptores endocrinos como el bifenol A y los talatos que, digamos, actualmente se encuentran en muchos productos que nosotros usamos diariamente. Por ejemplo, en los detergentes, en los plásticos, y esos son absorbidos, digamos, a través de la piel y puede llegar a producir no solo esto, sino también producen alteraciones, por ejemplo, en el desarrollo genital en los niños, por ejemplo, acortamientos en la distancia, por ejemplo, anal, por ejemplo, en la niña anal con la vulva, ¿sí? Bueno, todos estos trastornos pueden producir esta sustancia. Bueno, entonces, ¿y cómo en este caso de la criptorquilia? O sea, lo que se hace es esperar hasta el año a ver si desciende el testículo y si no desciende se hace la cirugía. Bueno, también tenemos el síndrome de Nonas, que es como un síndrome de Turner masculino. Acá lo que hay es una mutación en una proteína que es una fosfotirosina, que tiene la función de modular la proliferación, diferenciación y la migración celular. Generalmente son 46XY, pero también puede haber mosaicos XY, XZ. La testosterona está baja porque no hay un desarrollo gonadal, y la LH y la FSH están elevadas, semejante al síndrome de Turner. Fíjense en las características clínicas que semejan mucho al síndrome de Turner. La cara es característica del triángulo invertido, hay un desarrollo normal del esternón, las tetillas
muchas están separadas, presenta el cubitus valgus, hay una frente ancha, generalmente tienen un cabello rizado. Bueno, y la insuficiencia de los tubos seminíferos en el adulto es la causa más frecuente, digamos, de infertilidad en el hombre adulto que ya ha tenido su desarrollo sexual normal. Y generalmente, ¿cuáles son las causas que puede llevar a esto? Las paperas o la otitis gonocócica. Por ejemplo, por una infección por el virus de la papera o una infección por el gonococo, la criptorquidia, si no se la opera, también por irradiación. En el caso de pacientes urémicos, o sea, con problemas renales serios, ¿sí?, que sufren diálisis, el alcoholismo puede también ser un envenenamiento por plomo, la terapia con sustancias neoplásicas, el varicocele. El varicocele es una falta de irrigación adecuada al testículo. Y también hay deleciones en porciones del cromosoma Y que pueden manifestarse como insuficiencia de los tubos seminíferos. Entonces, en este caso, el laboratorio del semen, en el caso del semen nos va a dar una oligospermia y azospermia. La testosterona y la LH van a estar normales, porque en este caso el problema está a nivel de los tubos seminíferos, no la producción de testosterona. Y la FSH, ¿cómo va a estar? ¿Normal o alta? ¿Por qué? Porque, digamos, la FSH, digamos, era la que estimulaba a las células de Sertoli, ¿sí?, que son donde se producen los espermatozoides. Entonces, no se va a producir inhibina B y vamos a tener la FSH normal o alta. Y la inhibina B va a estar baja. Bueno, y esto es un algoritmo también como el que habíamos visto para la mujer. Entonces, en la evaluación del hipogonadismo masculino deberíamos realizar un análisis del semen, un dosaje de testosterona y LH y FSH basales como mínimo, ¿sí? Entonces, si el paciente presenta una oligovasospermia, que eso lo vamos a determinar con el análisis del semen, y hay una reducción en la testosterona y un aumento de la LH, ¿en qué van a pensar? No llegan ahí. ¿Cómo va a ser ese hipogonadismo? Si tengo un aumento de gonadotropina, una disminución de la testosterona y hay azospermia o oligospermia. Un hipogonadismo hipergonadotrófico, o sea que el defecto a nivel de quién está, de la gónada. Y ahí está indicado hacer el estudio cromosómico para determinar el cariotipo. Si tenemos oligospermia, la testosterona y la LH están normales, pero tengo un aumento en la FSH, es lo que acabamos de hablar, podemos tener una insuficiencia del tubo seminífero. Si tenemos oligovasospermia y tenemos testosterona, LH, FSH normales, ¿en qué vamos a pensar? O sea, digamos, las hormonas están normales y el paciente tiene azospermia, una disminución en la espermatogénesis. Puede ser que algunas de las glándulas no tengan una secreción adecuada, como las glándulas, las vesículas seminales, que son las que producían fructosa, ¿se acuerdan?, necesarias para la nutrición y la energía de los espermatozoides. Entonces tendremos que determinar estas sustancias en el líquido seminal, y si está presente, bueno, ahí está indicado realizar una biopsia testicular para determinar si hay una insuficiencia espermatogénica o hay una espermatogénesis normal. Si la espermatogénesis es normal y tenemos las hormonas normales, las secreciones normales, entonces vamos a pensar que hay una obstrucción a nivel de las vías accesorias, que son las que conducen el esperma hacia el interior. Si hay oligovasospermia y tengo una disminución de la testosterona con concentraciones normales o bajas de LH y FSH, ¿en qué vamos a pensar? ¿A dónde estará la patología? Acuérdense, en cuanto a la patología central, la LH y FSH pueden estar normales o normales bajas. La testosterona está baja, entonces ¿qué vamos a pensar? ¿A dónde está el fallo? A nivel central. Hipotálamo, hipofisio.
pensar, ¿y cuál era una de las causas más frecuentes? Tumores, pero una de las causas más frecuentes en la etapa reproductiva del varón, ¿cuál es? La prolactina, el aumento del prolactina. Ahora, si tenemos oligoatopelia y tengo un aumento de la testosterona, pero la LH y FSH está normal, ¿en qué vamos a pensar? Acá me han puesto la TSH. ¿Por qué? Porque, digamos, el aumento de testosterona puede deberse, en el caso este, a la testosterona total, porque hay un aumento en las proteínas de transporte. ¿En qué casos aumentaban las proteínas de transporte? Cuando hay un tratamiento con estrógeno, ¿se acuerdan? Las hormonas tiroideas, en el hipertiroidismo también aumentan la síntesis de hormonas de transporte. Entonces, bueno, investigar si el eje tiroideo está bien, y si es normal y tengo un aumento de la testosterona, ¿en qué voy a pensar? Y la LH-FSH está normal, ¿en qué vamos a pensar? En una insuficiencia a nivel de los receptores, o sea, una insensibilidad a